Buenas tardes, gracias por venir a pesar del frío, pero aquí estamos bien, estamos calentitos, así que impecable. Y la verdad es que es un honor poder estar y presentar a Manuela Arroyo, que estuvimos con ella hace un par de años y cuando estaba defendiendo los presos de la revuelta y los presos mapuches en el sur. Y Manuela fue elegida convencional y bueno, ahora ex convencional, se acabó la convención y estuviste ahí además coordinando la Comisión de Derechos Humanos y fue un año tremendamente intenso para ti y todos los convencionales. Como sabemos, cumplieron todas las expectativas que se habían dado. Se les había impuesto un año, lo que parecía demasiado poco. La constitución anterior la hicieron apenas 8 tipos y se demoraron 7 años. Y aquí con 154 que además tuvieron que hacer el reglamento, etc. Es impresionante como la cantidad de mentiras circularon desde el comienzo. O sea, al comienzo les decían que eran flojos, cuando no paraban de trabajar. Entonces, bueno, sobre ese trabajo de la Constitución, sobre los resultados, vamos a escuchar a Manuela. Gracias. Gracias, Luis. Bueno, hola a todos, a todas. Mi nombre es Manuela Arroyo. Soy abogada, soy historiadora y soy mamá de Alma, esa chica que está ahí. Soy también vocera del Movimiento Nacional por la Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente, Modatima. Y bueno, durante este último año me tocó trabajar como convencional constituyente, electa por el Distrito 23 de la Araucanía, Wallmapu. Soy parte también de Modatima Wallmapu, el Movimiento por la Defensa del Agua en la Araucanía. Y bueno, primero presentarme, contar un poquito mi historia, ¿no? Yo nací en Santiago. Durante mi juventud me comencé a trabajar en una población en Santiago que se llama Lo Hermida, donde a partir, ¿no?, un poco de esa desazón respecto a la alegría que nunca llegó, a esa transición post-dictadura que no incluyó al pueblo, que siguió como administrando, ¿no?, el modelo neoliberal. Nos comenzamos a organizar en los territorios, en los barrios, en las poblaciones, planteando una idea como de el ejercicio directo de los derechos, retomar nuestra historia de organización popular. Y a partir de, bueno, en ese ambiente comenzamos a organizarnos, conformamos el Cordón Popular de Educación, en aquel tiempo, que no es muy lejano, ¿no?, que se pagaba hasta para dar la prueba de acceso a la universidad, donde la educación, bien sabemos que en Chile es un privilegio, no un derecho. Y a partir de esa experiencia comencé a conocer, yo participaba en un colectivo que se llama Alex Limón, que fue un joven asesinado por Carabineros de Chile a los 16 años en la Araucanía. Y comencé a conocer Temuco y las comunidades mapuches, me invitaron a conocer allí. Y a partir de esa experiencia me motivé, me titulé como abogada y comencé a trabajar como defensora penal mapuche. Viví durante 10 años en la Araucanía. Y a partir de este trabajo, ¿no?, en defensa de hermanos, de hermanas que estaban siendo criminalizados, que estaban siendo perseguidos, que también, ¿no?, es un fenómeno muy importante de criminalización de la protesta social en Chile, de prisión. Me tocó experiencias muy duras, ¿no?, también, como ver el asesinato, estar ahí, de Camilo Catrillanca en Chile, trabajar también denunciando el Estado de Chile por violencia contra niños, niñas y adolescentes mapuche. Asumir casos importantes de ley antiterrorista, como el caso Luxinger, el caso Huracán, de montajes de Carabineros. Pero también en ese devenir me fui dando cuenta que la violencia, que la criminalización es producto de algo que es previo, ¿no? Que por un lado es una historia de usurpación territorial, que en el Wallmapu es de hace 150 años, no es de hace 500 años cuando llegó Cristóbal Colón, sino que tiene que ver
con la última derrota militar o victoria militar para el Estado de Chile en 1891, con Cornelio Saavedra, la pacificación de la Araucanía, y que en la historia de un pueblo 150 años no es nada. Y la gente es muy ignorante en ese tema, ¿no? Pero la Araucanía, no sé, la universidad se llama la Universidad de la Frontera. Todo es de la frontera, porque había una frontera ahí, y eso a la gente se le olvidó. Y esa frontera dividía un territorio donde habitaba el pueblo mapuche, del territorio donde reinaba el Reino de Chile, la corona española previamente, donde incluso habían tratado, incluso el último tratado de 1825, digamos, en plena República Chilena. Sin embargo, esta historia de usurpación, ¿no? que también empieza a tomar mucho más fuerza para los 500 años, desde el 92 en adelante, también comienza a reeditarse en conflictos socioambientales importantes. Entonces, a mí me tocó trabajar en la defensa del río Cautín. Logramos la detención de 2 centrales hidroeléctricas, Alto Cautín, Doña Alicia. Yo no tenía idea de derecho ambiental, me puse a estudiar y finalmente ganamos una empresa gigante. Y comenzamos también a darnos cuenta que este conflicto no es un conflicto territorial, pero también es un conflicto ambiental, un conflicto socioambiental, que es también ese choque entre cómo la cultura hegemónica occidental se vincula con la naturaleza y cómo también los pueblos indígenas, y hoy día también el mundo más ambientalista, se plantea la vinculación con la tierra, con el agua, con la naturaleza. Y a partir de eso comenzamos a trabajar fuertemente en la defensa de la naturaleza, en una alianza también estratégica con comunidades mapuche del territorio. Y como me quedó gustando el tema, me puse a estudiar y me tocó, Jimé, me tocó trabajar. Anda a buscar a tu tía Jimé. Está por acá. Anda a buscar a tu tía. Y me tocó ingresar al movimiento por la defensa del agua. Y en ese trabajo, permiso. ¿Tiene su pelo? La historia de mi vida. Y en ese trabajo me tocó, un día me metí a estudiar y nos hicieron un terreno. Y me tocó conocer conocer Petorca. No sé si ubica la provincia de Petorca, que es una de las provincias donde se inicia, ¿no?, el movimiento por la defensa del agua. Conocí la realidad de compañeros que no tenían agua en sus casas. En Chile actualmente 400.000 familias se abastecen de camiones aljibes porque el agua no sale de las llaves. Tenemos 218 comunas con decretos de escasez hídrica. Y me tocó conocer casas donde las compañeras tenían que cortar el pelo corto porque no se lo podían lavar. Donde defecaban en bolsas, ¿no?, porque no hay agua para tirar la cadena. Donde los animales se morían, porque tampoco el camión aljibe te sirve para los animales ni tampoco para regar la siembra. Y en definitiva fue una situación muy terrible. Y conocí a las compañeras de Modatima, su organización, y nos llevaron a subir los cerros. Y cuando subí el cerro me tocó ver primero plantaciones enormes, ¿no?, que no respetaban ningún ordenamiento territorial, todas las quebradas así plantadas. Y al subir el cerro vi con mis propios ojos piscinas enormes de miles y miles y miles de litros de agua. Era como el Estadio Nacional hasta arriba, no la cancha, las graderías, todo de agua, que estaban entre medio de los cerros. Mientras a 2 kilómetros había familias que no tenían agua para vivir. Y eso a 200 kilómetros de Santiago. Y a partir, ¿no?, de esa realidad dije, bueno, esto ya es demasiado. Bueno, que me motivé. Levantamos también el Modatima Gualmapu. Y así llegó el estallido social para quienes estábamos en regiones. No fue el 18 de octubre, fue el 19. Lo vimos por la televisión igual que ustedes. Y al día siguiente fue como ya vamos. Justo en ese tiempo trabajaba como abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos, entonces
me tocó estar ahí en la calle, denunciar, fotografiar, recibir perdigones, acompañar, denunciar y querellarnos contra los compañeros heridos, muertos del estallido social, a quienes hoy día también hago un homenaje, ¿no? Sí, todas las personas que sufrieron la violencia, que también se encuentran privadas de libertad o criminalizadas, creo que nada de esto lo podríamos haber logrado. Bueno, después también de denunciar que existía violencia sistemática, me echaron del DDH. Bueno, también me habían echado de la defensoría por decir que la fiscalía es racista. Tengo un currículum de los trabajos que he tenido de los que me han echado. Pero bien, igual. Creo que sin eso no me lo sería nunca constituir. Y a partir, ¿no?, de esa experiencia del estallido social, bueno, me quedé sin trabajo. Como sabía defender, asumí la representación de diversos chicos y chicas privados de libertad del estallido social. Muchos de esos casos, bueno, por suerte, no por suerte, por trabajo también, logré la libertad de todos ellos, pero aún las causas se encuentran vigentes. Logré suspenderlas por el tiempo que fui convencional, pero aún sigo como asumiendo esa representación. Y un día, después de la prueba, recibo el llamado de Rodrigo Mundaca, del ex vocero del movimiento, y me dice: Manu, necesitamos que te tires de candidata a constituyente. Y yo venía de mi vida, o sea, voté para la prueba, pero jamás había participado del mundo institucional, odiaba todo lo que era así como la institucionalidad, la democracia representativa, como siempre se había dado en Chile. Y me dije, bueno, ya, vamos que se puede. Asumimos una candidatura desde el Modatima, desde el Movimiento por la Defensa del Agua. Una candidatura que fue súper honesta, siempre dijimos que queríamos una constitución ecológica, feminista, todo en la Araucanía me conocía por mi trabajo, ¿no?, por lo que hago. Y a partir de eso, de mucho trabajo, pero también de un trabajo autogestionado, mi equipo de mi hermana, mi familia, mis amigas, logramos, me fue súper bien. En la Araucanía desde los años 70, que no había sido electa una mujer de izquierda. Bueno, fui la única persona izquierda que fue electa en la Araucanía, en una región muy de derecha. Pero no solo me fue bien a mí, le fue bien a muchas compañeras, principalmente mujeres de Petorca, de Choapa. Rodrigo obtuvo ser mayoría nacional en los gobiernos regionales, ganó en primera vuelta, el primer gobernador que ganó en primera vuelta. Y a partir de, por un lado, de esta lucha como territorial, de organización, de estar peleando por el agua, por la naturaleza, denunciando a los Walker, denunciando a Pereyoma, denunciando a Sutil, denunciando todo lo que pasa en Chile respecto al agua, pero también de esta decisión política, ¿no?, de disputar institucionalmente los espacios políticos, es que ingresamos a este proceso constituyente, ingresamos también al gobierno regional, y hoy día somos un movimiento que hemos logrado situar la lucha del agua a un nivel de relevancia política nacional, desde también una perspectiva muy crítica y también de izquierda, ¿no? Y en ese plano llegamos al proceso constituyente. Me tocó primero ser coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos, donde recibimos testimonios de más de 300 organizaciones, desde los pueblos indígenas, no solo el pueblo mapuche, pueblos Selknam, tribal afrodescendientes, organizaciones socioambientales, organizaciones de mujeres, muchos grupos también que habían sido víctimas de violaciones de derechos humanos en el estallido social, de personas privadas de libertad, etc. Hicimos un informe también de verdad histórica en ese trabajo. Y luego de eso me tocó integrar la Comisión de Justicia, que fue una comisión permanente, y después fui parte de la Comisión de Armonización. A partir de este trabajo, que no fue fácil, fue complejo, ¿no? Porque por un lado, en un principio, cuando fue electa Lisa Loncón, un poco se mantenía el espíritu de octubre, era mucho más fácil trabajar, era mucho más fácil avanzar, pero también como la derecha ingresó desde un principio buscando obstaculizar, buscando también boicotear el trabajo del proceso constituyente,
esa presión también fue muy fuerte en convencionales que eran de centro-izquierda, y cada vez se fueron poniendo más conservadores, y nos tocó también dentro de la convención comenzar a negociar y a pelear y finalmente a ganar y perder, porque se requerían 2/3, no era mayoría simple. Y a partir, ¿no?, de ese proceso, hoy día tenemos un texto que para nosotros, si bien no es la constitución perfecta del universo, porque hay muchas cosas que nos faltaron, es una constitución que es muy relevante. Y es muy relevante en primer lugar porque establece dentro de sus principios fundamentales la existencia de un Estado social de derecho. De un Estado social de derecho que pone en el centro la protección de los derechos humanos, individuales, colectivos, de los pueblos indígenas, y que también se declara como un Estado plurinacional e intercultural, reconociendo la existencia de los pueblos indígenas, de sus derechos, en un marco de unidad. Reconoce sus derechos a la tierra, al territorio, a la cultura, derechos lingüísticos, etc. Y eso ha sido también muy complejo, ¿no? Porque uno de los bastiones de la derecha para oponerse a este proyecto constitucional es el racismo, es la oposición al reconocimiento de los derechos constitucionales y de los derechos de los pueblos indígenas, es la oposición a la plurinacionalidad, desde una perspectiva muy racista, ¿no? Yo de verdad vivo en la Araucanía, he litigado con fiscales, pero nunca había estado en un debate tan racista como lo que yo escuché de los republicanos, de la derecha. Es, o sea, brutal así el nivel de racismo y de odio que tuvimos que escuchar. Por otro lado también, esta constitución establece aspectos que son muy importantes para nosotras. Se establece, además de ser un Estado social de derecho, plurinacional e intercultural, establecen dentro de sus principios la democracia paritaria. ¿Y esto qué significa? Que dentro de los órganos del Estado se establece que al menos el 50% de su integración debe ser de mujeres. Es decir, en todos los órganos del Estado, en los órganos de justicia, en los órganos autónomos, el 50% de los órganos colegiados tiene que estar compuesto por mujeres. Y eso para nosotras es sin duda muy significativo, ¿no? Históricamente hemos estado excluidas de la toma de decisiones por mucho tiempo. Comenzamos a votar en los 50, existió una presidenta de Chile y decenas de varones. El Senado está compuesto mayoritariamente por varones, la Corte Suprema, todos los espacios de poder han sido también réplicas, ¿no?, de este modelo patriarcal, que ha repetido también estos patrones de dominación histórica respecto de las mujeres. Y además de esta instalación, ¿no?, de una democracia paritaria, se reconocen derechos fundamentales que son muy importantes para las mujeres y para las disidencias sexogenéricas. Por un lado se reconocen las distintas formas de familia, ¿no?, superando esta lógica de que la familia solamente son los vínculos biológicos y filiativos, sino que también pueden existir otras formas de familia. Además se establece la existencia de derechos sexuales y reproductivos para todas las personas, reconociendo también a nivel constitucional el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Y para nosotras también hoy día, ¿no?, cuando la Corte Suprema en Estados Unidos revoca una sentencia histórica, cuando también vemos el retroceso en materia de derechos humanos y de derechos sexuales y reproductivos, la constitucionalización de estos derechos es sin duda muy importante. Además, como punto previo, ¿no?, al reconocimiento de estos derechos sexuales y reproductivos, se establece a nivel constitucional la obligación curricular dentro del sistema de educación de un sistema de educación sexual integral. Es decir, se establece el deber público de la educación para la responsabilidad sexoafectiva, para el autocuidado, para la no discriminación, la no réplica de estereotipos, ¿no?, de discriminación, la valorización y el reconocimiento de las identidades, de las disidencias y diversidades sexogenéricas, planteando también así la inclusión y la diversidad como uno de los puntos fundamentales dentro de este proceso constituyente. Y por otro lado también se establece y se reconoce el derecho al cuidado y se reconoce el trabajo de los cuidados dentro del texto constitucional. Para nosotras las feministas, evidentemente hemos tenido históricamente los roles de cuidado,
ya de criar, de cocinar, de cuidar a personas mayores, a nuestro papá, a nuestras mamás, a las personas con discapacidad, a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y ese trabajo nunca ha sido valorizado por el sistema. No se valoriza en el PIB, no se protege, ¿no? O sea, tú no tienes derecho a vacaciones ni a accidentes laborales si estás trabajando en tu casa. Y ese trabajo no remunerado es también un trabajo que a nosotras nos ha robado el capitalismo durante mucho tiempo. Y ese trabajo, ¿no? Establecimos un reconocimiento a nivel constitucional, además de plantear la creación de un sistema nacional de cuidados que se hace cargo de los cuidados de las personas que están en situación de discapacidad o de dependencia. Que no somos chilenas, sabemos lo que pasa, qué sé yo, no sé, la Teletón. O sea, la caridad y un show televisivo tiene que hacerse cargo de la discapacidad y la salud pública en Chile. ¿Qué pasa con las personas mayores, con los miserias de AFP, personas con Alzheimer? ¿Cuál es la posibilidad que tienen de pagar un hogar decente? Esas son realidades crudísimas que se viven en Chile y que están escondidas debajo en 4 paredes. Y es la realidad del futuro de Chile, pero también vemos que hay una niñez que está muy afectada. Y por lo tanto, creemos que para nosotras las feministas, como la democracia paritaria, derechos sexuales y reproductivos, educación sexual integral, el reconocimiento de los trabajos de cuidado, es también avances muy significativos pensando en una igualdad sustantiva, en una igualdad real. Y bueno, ahí también, voy un poco por la rama, pero me interesa contar este debate. Nosotras también tuvimos debates bien profundos dentro de las feministas, ¿no? Porque también hay un ala, ¿no? Como liberal dentro de este feminismo que plantea que, no sé, como las mujeres tenemos que romper el techo de cristal, pero ¿quiénes son las que están rompiendo el techo de cristal? Las mujeres que están educadas, las mujeres que somos privilegiadas, que hemos tenido oportunidades en la vida o que hemos podido estudiar. Pero ¿qué pasa con todas aquellas mujeres que viven en el campo, que viven en las poblaciones, que además tienen otra forma de vida y que no les interesa estar en el poder, sino que han dedicado su vida, por ejemplo, a trabajar la tierra, a sostener su cultura, a proyectar su pueblo, por ejemplo, las mujeres indígenas en sus territorios, a partir, ¿no?, de la resistencia que significa existir día a día en un territorio criminalizado, en un mundo donde hay violencia, en unas casas donde no hay agua? ¿Cómo tú crías si no hay agua? ¿Cómo tú también vas formando futuro si no hay agua, si no hay...? Y en ese plano también levantamos debates súper interesantes también, como plantear, bueno, la naturaleza también es parte, ¿no?, de un sistema reproductivo que también ha sido usurpado, que hoy día también se encuentra en manos de unos pocos y que también nos está robando la vida a nosotros. Entonces también esos debates respecto, ¿no?, como cuáles son los alcances del feminismo, o qué pasa también, no sé, como también aquí hay un punto sobre las personas privadas de libertad. ¿Quiénes son las que se hacen cargo de los cuidados de las personas privadas de libertad? Las que van a la encomienda, las que visitan a los presos, las que son las mujeres. Y nosotros tenemos una gran carga hoy día en nuestra sociedad. A partir de eso, ¿no?, profundizamos este debate y quedó plasmado a nivel constitucional. Y como otro punto también súper relevante para nosotras es que también el establecimiento de un estado ecológico. Primero se establece como principio la interdependencia de las personas con la naturaleza y entre sí. Y también ahí tuvimos hartas peleas, no solamente con la derecha, sino también como con la izquierda así más tradicional, ¿no?, que no sé, porque viene del siglo XX, de estas peleas donde se reconoce como el sujeto político al trabajador y la clase obrera, que sí está bien, pero que por otro lado también hay mujeres, hay campesinas, hay pueblos indígenas, que también somos sujetos políticos y que también tenemos el protagonismo respecto a la lucha social. Y a partir de eso, el reconocimiento de que somos parte de un sistema que es mucho más grande que nosotros las personas, que somos una forma de vida dentro de otras formas de vida y que sin agua, sin naturaleza, sin bosque, sin río, sin aire, no hay democracia posible, es que también empezamos a levantar esa idea. Y decir cosas tan sencillas como nuestro cuerpo somos 70% de agua. Sin agua no vivimos. Y hoy día en Chile, la Constitución de Pinochet privatizó el agua y Chile es el único país del mundo donde a nivel constitucional el agua se encuentra consagrada como propiedad privada. Entonces, a partir también de esas disputas y de esas peleas, establecimos además de este principio de interdependencia,
la creación de un capítulo especial sobre naturaleza y medio ambiente. Y ahí me gusta detenerme porque también este capítulo también consagra una de las luchas más importantes que hemos llevado como movimiento, que es la desprivatización del agua. Que establece este capítulo, ¿no? Que por un lado la naturaleza tiene derecho, que es deber del Estado respetarlos, pero que también es deber de los particulares respetarlos y reparar el daño generado. Y por otro lado también establece la existencia de bienes comunes naturales. Estos bienes comunes naturales se distinguen entre bienes comunes naturales apropiables y bienes comunes inapropiables. Entre los apropiables hay, no sé, está la tierra, los bosques, humedales, etc. Respecto de los cuales puede existir propiedad privada, pero el Estado tiene un deber de tutelar la protección de la naturaleza en ese contexto. Y también con ello ponemos un límite ecológico a la función de la propiedad, la función ecológica de la propiedad. Y por otro lado también establecimos la existencia de bienes comunes inapropiables como el agua, el aire, el mar y el subsuelo marino. Y ahí me quiero detener porque para nosotros fue una victoria absolutamente importante. Esta no es una constitución, no nos guste, que va a superar el capitalismo, tiene sus limitaciones, ¿no? Fue un pacto entre 154 personas, pero sí donde avanzamos significativamente. Para ganar había que lograr 103 votos. Sacamos 103 en todo lo demás, pero lo sacamos, no sé cómo. Y logramos establecer que respecto al agua no existe propiedad. Y que respecto de los bienes comunes, naturales, inapropiables, no existe propiedad, pero sí existen derechos de uso sobre ellos. Y con ello revertimos, ¿no?, esta norma que está en la Constitución del 80 del artículo 19, número 24, inciso 11, que establece el derecho de propiedad sobre el agua y establece una institucionalidad autónoma que lo que hace es determinar por un lado cuánta agua efectivamente existe. La DGA, que es la Dirección General de Agua, que depende del Ministerio de Obras Públicas, a partir de la promulgación del Código de Aguas del 81, entregó de forma gratuita y perpetua derechos de agua a particulares que lucraron durante 40 años con el agua. Y ese lucro generó lo que les contaba, ¿no? Miles de personas en Chile que no tienen agua en sus casas. Y eso es una vulneración violentísima de los derechos humanos. Y cuando logramos, ¿no?, establecer que no existía propiedad sobre el agua, también establecimos, ¿no?, la existencia de una nueva institucionalidad que permite la redistribución de los usos, no de la propiedad del agua, priorizando primero por el derecho humano al agua y luego por la protección de las funciones ecosistémicas, estableciendo que una vez que las personas puedan tomar agua, que los bosques puedan tener agua o los animales agua para tomar, recién ahí podemos darle usos extractivos y económicos. Y eso ha significado también una oposición brutal por parte de los Walker, que son dueños de miles y miles de litros de agua, de Juan Sutil, el presidente de la CMPC, que el menor Araucanía tiene muchos proyectos de inversión del agua, y de gente que, no sé, no voy a nombrarlo porque da mala suerte, pero incluso convencional, bueno, la ADC tenía un convencional, falta ahí, ya lo dije. Y él, digamos, fue así, pero promotor del rechazo hoy día y se opone tenazmente a todo lo que tenga que ver con agua porque precisamente ellos tienen muchos intereses ahí. Y además también del establecimiento de estos bienes comunes, naturales e inapropiables, creemos que esto es muy importante porque también implica la desprivatización del agua, que para nosotros era un mandato esencial por el cual llegamos a la convención. Se crean además una institucionalidad que protege, ¿no?, y que garantiza la exigencia de estos derechos, como la Defensoría de la Naturaleza, y además se crean acciones judiciales como la acción de tutela, que viene a superar el recurso de protección clásico en Chile, que sabemos que el artículo 20 de la Constitución establece que solo algunos derechos, pero en verdad no derechos, libertades, pueden judicializarse en Chile. Pero esta acción de tutela actual garantiza la judicialización y la exigencia de todos los derechos fundamentales. En materia de derechos fundamentales hay aspectos que son muy significativos. Por un lado se establece derechos individuales, no clásicos, como el derecho a la vida, también se incluye el derecho a la muerte digna. Se establece también,
derechos sociales que nunca antes habían estado en una constitución chilena, ¿no? El derecho a la educación, ya se crea un sistema nacional de educación en el cual, si bien se mantiene la existencia de la educación privada, la educación pública tiene que ser financiada, un financiamiento basal por parte del Estado, y además se establece la prohibición del lucro en la educación a nivel constitucional, y además la obligación de que en todas las regiones existan universidades públicas gratuitas. Ambas han sido demandas del movimiento de estudiantes, también del movimiento de profesores y profesoras durante mucho tiempo, y se consagran en la Constitución. En materia de salud, también se plantea el derecho a la salud, la existencia de un sistema de salud público que tiene que ser mejorado, donde el Estado tiene supervigilancia respecto a los prestadores privados. Ahí muchos dicen, no, se van a acabar, no sé, las clínicas, eso no es verdad. Yo, por mí que se hubieran acabado, pero no fue posible lograr como la desprivatización de todo. Y en materia, por ejemplo, hay derechos que son muy importantes, como por ejemplo el derecho a la vivienda. Se consagra el derecho a la vivienda, y ahí fue súper bonita esa experiencia, porque el derecho a la vivienda fue una iniciativa que partió de una iniciativa popular de vivienda de pobladores, de pobladoras, compañeros que yo no veía hace 20 años de la población de Lernía, nos seguimos viendo organizados, y también como habíamos gente que veníamos del trabajo popular, confiaron en el espacio. Y logramos, bueno, porque ahí también en la convención habían instancias de participación popular, en las cuales las organizaciones populares o de sociedad civil proponían iniciativas que eran subidas a la página de la Convención Constitucional, y a partir de la recolección de firmas se lograba, al lograr 15.000 firmas, se entraban a la tramitación. Entonces las normas de vivienda provenían del movimiento de pobladores, de pobladoras, de campamentos, de comités de allegados, y además de establecer el derecho a la vivienda digna, adecuada, la existencia también de un banco de suelos para que el Estado pueda disponer de terrenos fiscales y expropiar y tener terrenos fiscales para entregar viviendas sociales. También se crean normas, por ejemplo, tan importantes como la existencia de casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género. En otras materias, bueno, y ahí yo creo que es súper importante, se establece el derecho al trabajo, pero además logramos revertir el daño nefasto que hizo el plan laboral de Piñera en el trabajo en Chile. Sabemos que José Piñera instaló su plan laboral que desintegró el derecho a la huelga, que desintegró la sindicalización, y esta nueva constitución garantiza el derecho autónomo a la huelga, ya no lo limita a reivindicaciones salariales ni a limitaciones legales, puede haber un derecho autónomo de huelga, y además garantiza la negociación colectiva en todos los niveles, a nivel ramal, a nivel nacional, permitiendo también y proyectando no solamente el derecho a la sindicalización, sino también la posibilidad de la redistribución de la riqueza para los trabajadores y trabajadoras de Chile a partir de la herramienta de la huelga, que sabemos que es muy importante. Quizás para las personas de Europa hay cosas que pueden ser así como el trabajo, muy normal, pero para nosotros haber nacido en un país donde participar en un sindicato era poco menos que ingresar a una guerrilla clandestina en el trabajo, no sé si alguien trabaja en Chile, pero participar en el sindicato es como lo peor que podía hacer para el empleador. Garantizar estos derechos también es revertir, ¿no?, esta lógica neoliberal y garantizar espacios colectivos de participación política. Lamentablemente en Chile el sindicalismo está muy de capa caída, de hecho no había casi ningún representante del mundo sindical en la Convención Constitucional, porque el neoliberalismo hizo lo suyo en materia laboral. Además también dentro de los derechos sociales, ¿no?, derecho a la vivienda, a la educación, al trabajo, se establece el derecho a la seguridad social, ya superando la lógica y el negocio de la AFP. Igual ahí nos faltó aprobar más cosas, aún todavía no podemos decir que se van a acabar las AFP, pero sí de que se va a establecer un sistema de seguridad social tripartito, donde también existe la obligación de que los recursos de seguridad social se inviertan en seguridad social. También se establecen derechos como el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la ciudad y al territorio,
derechos digitales también, y así un sinnúmero de derechos que algunos son muy clásicos, otros muy novedosos, pero que también profundizan, ¿no? Y de hecho es súper interesante, porque la Constitución chilena va mucho más allá que el derecho internacional de los derechos humanos. Y con ello también estamos abriendo caminos y abriendo puertas para la profundización de la democracia y de los derechos humanos en Chile y creemos que también en el mundo. Bueno, además, como les decía, se garantizan los derechos de la naturaleza, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, el derecho al agua y al saneamiento, y así también derechos ambientales, derechos sociales, políticos y culturales. Por otro lado, también súper interesante, ¿no? Dentro como de lo más de distribución del poder, se plantea, bueno, el fin del Senado, no sé si sabía, pero fue uno también de los escándalos a nivel nacional, planteando la existencia de una Cámara Territorial que sea representativa de las regiones y que permita una tramitación de las leyes que sea mucho menos larga y lenta como actualmente existe en Chile. Se crean también la posibilidad de iniciativas populares e iniciativas indígenas de ley, donde a partir de un número determinado de firmas que corresponden al 5% del Padrón Nacional se puede proponer la existencia de normas, de leyes, la tramitación de leyes y además la derogatoria de leyes. Se crean instancias como los referéndums y los plebiscitos, por ejemplo, para la reforma constitucional, o además la existencia de una asamblea constituyente, es decir, no es una constitución rígida. Pero ahí también creemos que es súper importante, ¿no? Porque también una de nuestras críticas relevantes como el proceso de transición entre la dictadura y los gobiernos democráticos o post-dictadura también fue la falta de participación popular, ¿no? Y que finalmente también dejamos en la clase política la toma de decisiones y la exclusión de la participación de la ciudadanía o la participación popular muchas veces, ¿no? Como que la democracia era votar una vez cada 4 años y bueno, lo que hagan los políticos ya es cosa de ellos, ¿no? Y aquí precisamente lo que estamos tratando de fomentar la participación política dentro del devenir político del Estado. Además también, bueno, aspectos muy importantes, ¿no? Se crea un Estado regional que permite la autonomía de las regiones superando la lógica centralista que imprimió la Constitución del 80, la Constitución pinochetista, en la cual todas las decisiones están en Santiago, están en el centralismo, y distribuyendo también el poder hacia las regiones. Además de los gobiernos regionales, como el que hoy día tenemos de montar, se crean asambleas regionales que dialogan con el gobierno regional. Además se crea la posibilidad de la creación de empresas públicas regionales, ¿ya? Y se crean las comunas autónomas que también tienen un estatuto propio y que además se crea la posibilidad de empresas municipales, ¿ya? Cosa que actualmente, si bien se comenzó con las farmacias populares y con ciertos proyectos, ¿no?, a nivel municipal, también se garantiza a nivel constitucional una nueva forma de descentralización para la toma de decisiones en Chile. Y además se establece, lo que también fue así como el acabose, la existencia de autonomías indígenas, que estas son a partir de... ¿Ya quieres decir? Ya. La existencia de autonomías territoriales indígenas que conviven con estas regiones autónomas y que se superponen también como espacios también donde tiene que ejercerse la consulta indígena, en determinados casos el consentimiento previo, libre e informado. Además también, estoy pensando en todas las cosas que son muchas normas, también dentro del sistema de justicia se acortan los periodos de los integrantes de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones. Se instala como obligación constitucional el enfoque de género y la perspectiva interseccional. Para nosotros también es muy importante, ¿no? Porque sabemos que uno de los grandes problemas que vivimos las mujeres en todo el mundo es la violencia de género y que durante mucho tiempo el sistema de justicia ha sido cómplice también de la reproducción de estas lógicas patriarcales y violentas hacia nosotros. Yo trabajé mucho tiempo de defensora y veía cómo los jueces se reían de los casos de violencia intrafamiliar, como muchas mujeres o disidencias nunca
nunca denunciaban porque sabían, ¿no?, que el sistema finalmente sanciona, pero no da ninguna respuesta a las problemáticas que vivimos en materia de violencia. Y además también reconocemos que la realidad de las mujeres indígenas, de las mujeres rurales, es distinta a las mujeres de la ciudad. Por otro lado, también se crean tribunales ambientales en todas las regiones, que era una deuda histórica, ¿no? En Chile existen solamente 3 tribunales ambientales para las 16 regiones. Se crean tribunales contenciosos administrativos y además se crean tribunales de ejecución de pena, que se encargan del conocimiento y resolución de causas vinculadas al cumplimiento de condenas de las personas privadas de libertad. Y ahí también nos tocó trabajar bien fuertemente con organizaciones de personas privadas de libertad, también con colectivos de apoyo a presos y presas para establecer los derechos de las personas privadas de libertad. Eso en materia de justicia. También se crea el Consejo de la Justicia, que es un órgano autónomo encargado de los nombramientos, quitándole a la Corte Suprema el poder de los nombramientos sobre jueces de escalafones inferiores. Por lo tanto, también acabamos como con esta carrera funcionaria sometida a la Corte Suprema. Igual, lamentablemente, ahí sufrimos mucha presión porque nosotros queríamos sacarlo al tiro a los de la Corte Suprema, pero hicieron un lobby feroz. No sé si saben que Larraín, que fue el último ministro de Justicia y Derechos Humanos de Piñera, instaló una Corte Suprema que es muy fascista, que es muy conservadora. De hecho, por ejemplo, en materia de derechos humanos ya se estaba aplicando la media prescripción. Por suerte, ¿no?, por trabajo, logramos también que se estableciera a nivel constitucional la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y las violaciones de derechos humanos. Y además también en materia de justicia pusimos fin al Tribunal Constitucional, que era uno de los enclaves de finalmente donde el neoliberalismo y el poder de la élite se encontraba más enquistado. Eso también significó mucha oposición de personas como, no sé si ubican a Correa Sutil, tremendo, que fue el que redactó la carta de Ricardo Lagos. No sé si se fijaron que cuando uno bajaba el PDF salía el nombre de Correa Sutil. Correa Sutil es el mayor lobista del Tribunal Constitucional. Este Tribunal Constitucional que operaba como el legislador negativo. ¿Por qué dijiste que te votaran? ¿Por qué? Y además establecimos la existencia de una Corte Constitucional que es electa dentro, digamos, del sistema de justicia, donde también hay nombramientos que son transparentes, que además hace un control de constitucionalidad de las leyes, pero no implica el control preventivo de las leyes, que es lo que hace el Tribunal Constitucional. Es decir, si el Congreso estaba tramitando normas que al Tribunal Constitucional no le parecían, podía eliminarlas, aun cuando nunca fue un órgano electo representativamente. Y eso se dio, no sé, temas aberrantes como el de la pastilla del día después, la aplicación del convenio 169. O sea, el fascismo tenía su bastión en el Tribunal Constitucional y logramos darle fin con él. Y bueno, quizás se me quedan algunas cosas que nos podemos ir preguntando. Esto es un poquito como la estructura de esta nueva Constitución. Hemos, como les decía, sin duda avanzado en un proyecto constitucional que establece la consagración de derechos sociales, que establece una igualdad sustantiva, reconoce los derechos de las mujeres, de las disidencias, de la diversidad, de la posibilidad de construir familia, de tener su propia identidad, de no sufrir discriminación, reconoce los derechos de los pueblos indígenas, plantea también una nueva relación con la naturaleza, la desprivatización del agua. El Estado asume un nuevo rol, ¿no?, que supera esta lógica neoliberal y privatizadora que durante 30 años azotó nuestras vidas. Pero también estamos en un contexto súper difícil. Desde el día 1 la derecha se encargó de desprestigiar, de torpedear, de inventar mentiras, de obstruir nuestro trabajo. Ha sido muy, muy duro enfrentarnos día a día con las mentiras, con la desinformación. Y claro, yo igual pensaba el otro día, como me recordaba esos titulares del Mercurio
en los 70, ¿se acuerdan? El Mercurio miente, cuando sacan esos titulares que, no sé, se mataban entre ellos. Todas esas mentiras, esto mismo lo siguen haciendo, pero con las redes sociales es como que la amplitud es brutal. Y te puedes disfrazar como de distintas personas, de distintas redes. Tienen hoy día los medios de comunicación que todos los días entrevistan a alguien que está por el rechazo. Y además es súper difícil porque como inventan mentiras, así, te van a robar, te van a quitar tu casa, te van a quitar tus pensiones. Yo me río así porque antes decían que nos comíamos la guagua y ahora dicen que abortamos a los 9 meses, pero así, de verdad, en la radio, el senador Felipe Cas diciendo, en la radio, en la Araucanía, en horario prime, o sea, un minuto de eso cuesta mucha plata, diciendo, en la Constitución permite el aborto a los 9 meses para matar las guaguas, y cosas así que de verdad es como tanto, que, no sé, la gente sencilla, como, ¿cómo me van a estar mintiendo tanto? Y así es, y esa es la realidad que hoy día nos enfrentamos. Y es difícil, es triste, ¿no? Estamos hoy día creo que a nivel mundial, el fascismo está avanzando como nunca. Si bien logramos, ¿no?, en la segunda vuelta, yo no soy del Frente Amplio, ¿no?, pero obviamente ante el ascenso de Kass, yo me puse el jockey, la banderita, todo ahí a hacer propaganda por Boric y a morir, porque no podemos permitir que el fascismo siga avanzando. Y hoy día, lamentablemente, vemos como la ultraderecha ha tomado hoy día un protagonismo inusitado, pasan a la segunda vuelta de las elecciones, igual que acá, tienen un poder que antes no tenían, nos olvidamos de la dictadura, nos olvidamos del fascismo, nos olvidamos, ¿no?, de quiénes son. Y hoy día tenemos que buscar solidariamente, colectivamente, la estrategia frente a eso. Creo que si bien esta constitución no es la más perfecta del mundo, hay muchas cosas que se quedaron, no sé, cosas, qué sé yo, como la nacionalización del cobre se perdió, yo voté a favor, pero se perdió, y otros aspectos que eran importantes. Sí establece las bases para una nueva forma de vinculación, de relación social, sí reconoce los derechos sociales, sí abre caminos para las mujeres, para las niñeces, sí le da dignidad a las personas mayores, sí piensa en la vivienda, en la salud y en la educación, y sí también es el reflejo de mucha gente que llevamos mucho tiempo trabajando por la justicia social en Chile. Creo que hay muchas deudas, ¿no? Y quizás aquí lo vamos a conversar sobre los presos. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Pero sin duda, esta es la salida que nos dimos para la Constitución del 80. Nosotros como Modatima hemos tomado una decisión también política, ¿no?, de estar en la disputa institucional, pero no vamos a soltar los territorios. No vamos a dejar de ser organización social y de luchar por el agua, de estar pateando la mesa, de salir a protestar y salir a marchar, porque sabemos de que si no estamos también en las calles y en los territorios, no vamos a empujar que los procesos se den, no vamos a jalonar las transformaciones sociales. Y hoy día creemos que este es un instrumento, ¿no?, que por un lado nos va a permitir detener al fascismo, que también avanza en derechos sociales, en ecología, en feminismo, no solamente para Chile, sino también para todo el mundo. Y creo que hoy día me siento también súper orgullosa de hablar fuera de Chile. Veo, no sé, gente que me conoce de chica, que sabe que nuestros caminos han sido también desde la humildad, desde la sencillez, ¿no?, de salir a pelear y a ver cómo nos va, y vamos creciendo y vamos ganando. Pero sin duda yo creo que este es un esfuerzo de mucha gente que tenemos la historia de nuestro pueblo detrás. Sabemos que hoy día también aquí hay gente que tuvo que irse de Chile por el exilio, que tuvo que irse para poder estudiar, porque en Chile no existía el derecho a la educación, porque la violencia aún sigue, y que muchos quizás quisieran volver, pero el país es tan neoliberal que era imposible vivir de forma digna en Chile. Y en ese plano, hoy día... Rapunzel estaba en francés. Ah, ya, la gente te lo pone en español. Y en ese plano hoy día yo creo que tenemos todas las esperanzas en poder avanzar. Creemos que esta Constitución combate al fascismo y abre el camino hacia la justicia social, hacia pensar en nuevas formas de vida, y sin duda nos da esperanza todavía a todas. Pero está difícil, sabemos que el rechazo está ganando, la derecha nos ha hecho pebre, sigue mintiendo, nos sigue amedrentando, nos sigue amenazando, pero seguimos también con esa esperanza intacta, con esa fuerza también que nos da lo que es justo,
Y hoy día también estamos acá para decirles que estamos luchando, que vamos a seguir dándolo todo con las puerta a puerta en la calle, pero que también necesitamos de su apoyo. Necesitamos que de afuera digan, no, la Constitución está buena. Necesitamos que nos digan, sí, esto es lo que el mundo espera de Chile, porque de verdad han manipulado tanto la información que nos dicen que esto es una basura, y esto no es una basura, es un texto maravilloso. Y creo que el estar acá, al menos para mí, a nombre del movimiento también, y a nombre de muchas compañeras y compañeras, es un orgullo. Estoy muy agradecida y espero también que nos llenemos también de esperanza y de una convicción para decir que podemos derrotar al fascismo, que podemos derrotar a la derecha y que si tenemos que dejar los pies en la calle, en el mundo, lo vamos a hacer. Así que muchas gracias también por estar acá y muchas gracias también por escucharme y por acompañarme, porque me siento bien y me siento un poquito menos desesperada porque sí, igual tengo miedo. Así que muchas gracias.